Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo he querido mostrar, he traído al canal otra vez la planta la que hemos llamado casi muerta para que veáis cómo va. Debería de ir mejor, lo digo desde ya. Tampoco se le han aplicado algunas cosas que se le deben de estar aplicando, como es los aminoácidos para la estimulación del crecimiento vegetativo. No se le ha estado poniendo nitrógeno hace poco, pero es que tampoco he podido. Aquí de momento no se pueden hacer aplicaciones foliares porque todos los días está lloviendo. Y claro, por lo menos una aplicación foliar, lo ideal es que por lo menos pasen unas 48 horas que no llueva. Con 24 horas ya la mayoría de los productos absorbe el 80 al 90% del producto, pero lo ideal es que por lo menos durante 48 horas que hagas una aplicación foliar, pues sería lo ideal que no lloviera. Aquí estamos viendo que le he puesto un poco de abono granulado. Este abono tiene un 15 de nitrógeno. Es el que compré para poner a toda la finca, porque eso, están cayendo lluvias y necesito hacer aplicaciones de abono granulado de liberación media o lenta. Este es de liberación media, no es de liberación lenta, muy lenta tampoco es. Digo a los agricultores que esto es una cosa importante, en zonas lluviosas sí es más recomendable utilizar el tema de los abonos granulados de liberación media, liberación lenta. Y normalmente todos te lo van a decir de liberación lenta. Vete apuntando el tipo de abonos. Yo tenía otro abono, lo sacaron. Por eso es la cosa también. Con el tema, todos estos problemas que hay ahora ahora todo el problema es que si la guerra esta que hay, aquí no se puede hablar mucho por YouTube porque te borran los vídeos. Pero los temas estos de los problemas que hay y todo esto, que problemas de los fertilizantes, los caros que están, pues algunas empresas han cerrado. Yo compraba un abono granulado que iba bastante bien, que era el arcoíris, que todo el mundo lo conoce, y también otro muy parecido, que ahora no me acuerdo el nombre, y he tenido que cambiarlo. Estoy probando con este nuevo, me dijeron que era liberación lenta, no es liberación lenta, es liberación, por eso digo que es liberación media. Y tenemos que ir apuntando los abonos que nos van, porque si no lo que estamos es perdiendo dinero y los abonos carísimos y nos dicen una cosa y después es otra. Pero bueno, por lo menos esta es liberación media, no se deshace tampoco con dos lluvias que caigan, pero no es que te vaya a estar 3, 6 meses en la tierra, que era lo que yo quería. Pero bueno, en fin. Lo que traía era un 15, 5, 20, que para toda la finca está bien, 20 de potasio, 5 de fósforo de mantenimiento y un 15 de nitrógeno también, mantenimiento, pero bien. En verdad tampoco mucha gente piensa que el elemento que más necesita el aguacate es nitrógeno y ahí te digo yo, están confundidos, el elemento que más, una vez en producción. Cuando las plantas son pequeñas es otra cosa. Pero una vez en producción, el nutriente que más necesita la planta es el potasio. Sin olvidarnos de todos los otros elementos. Y sin olvidarnos de nitrógeno. Seguramente después del potasio el que más necesita es el nitrógeno. Pero también necesita cantidades importantes de fósforo por el sistema radicular que tiene. Casi tanto como nitrógeno, diría yo. Pero bueno, eso ya lo vemos por la gente que me hace las consultas y todo esto. Aquí esto tiene un 15 de nitrógeno que está más o menos bien, pero sería bueno también para estimular más la planta. Ahí estamos viendo cómo va, está un poco ahí, le está costando. También decir, ahora, el mes de diciembre estuvo bastante cálido, por eso los vídeos hizo bastante calorcito, calorcillo como decimos aquí. Pero el mes de diciembre, pero ahora en enero está el tiempo tan loco, por eso los vídeos que hice de la floración en diciembre, que se estaba y ahora se ha parado. En diciembre la floración estaba que como loca por brotar y ahora claro, pero es por el frío, es que ahora lleva todo enero. Lleva todo enero que por esta zona de la isla, por esta zona, no por todas las olas ni en todas las islas Canarias, pero por esta zona que es una zona fría y lluviosa, pues se ha parado. La floración pero está yendo más lenta, pero esto desde que salga un poquito, desde que cambien un poco las temperaturas, que no sé bien, pues los pronósticos del tiempo te lo van dando semanales, ¿no? Para que ellos tampoco se equivoquen.
Pero desde que salga un poquito el calor vuelve a dispararse la floración. Los árboles tienen ganas de florecer bastante. Lo bueno sería ponerle a esta planta, también sirve a la gente para plantas pequeñas, fósforo, sobre todo nitrógeno, y sería bueno estimularla con aminoácidos, más que con algas, que también las algas, todo lo que le pongas de estimulación le va a venir bien, pero sobre todo aminoácidos. Los aminoácidos hacen que la planta brote más, como que se estimula, sí, y estimula mucho los crecimientos vegetativos, ¿vale? Son pequeños trucos aquí que siempre estamos dando aquí en el canal. Pero bueno, así está la planta. Un vídeo rapidito para que veáis. Esta planta voy a decirlo a lo rápido. Ahí estamos viendo el abono granulado, que me dijeron que era de liberación lenta, pero este no va a estar ni 2 meses en la tierra. Y de liberación lenta tiene que estar por lo menos 3 meses. Si no, no es de liberación lenta. Si no, como te caigan como pasa por aquí, por esta zona, que hay veces que se pega casi una semana lloviendo, o varios días, y eso ahora con el cambio climático. Antes llovía mucho más. Bueno, ahora llueve mucho menos. Antes me acuerdo yo de pequeño, cuando iba al colegio se pasaba una semana lloviendo. Pero bueno, y es importante utilizar estos abonos, porque si no se lava mucho la tierra. Esto ya lo he explicado en otros vídeos. Yo por ejemplo prefiero los abonos solubles, pero porque puedo hacer más combinaciones. Pero estos los utilizo, los abonos solubles, que no es cuestión de este vídeo, pero aquí siempre estamos intentando. ¿Ves? Ahí estamos viendo cómo está el clima. Está el clima con mucha nube. No, pero bueno, esto cambiará a partir de marzo, para la gente que me escuche de Sudamérica, que la gente que más me escucha es de México, o más ve mis vídeos. Claro, en México hay bastante aguacate. Y lo veo por las estadísticas, unas estadísticas que tiene aquí el tema este de YouTube, que se ve de dónde te ven los países. Pero bueno, ahora a partir de febrero, a partir de marzo, sobre todo, ya empieza el clima otra vez más cálido, un poquito más de calor. Ya vamos a ya entraríamos en la primavera otra vez. Pero ahora mismo en enero, te digo, está haciendo bastante frío y la flor como que se ha parado un poquito otra vez. Ya grabaré un vídeo al igual mañana o pasado cuando tenga un ratillo. Vuelvo a grabar un vídeo para ver cómo va el tema de la floración. Sigue creciendo pero más lento. En diciembre es que se estaba disparando. Y nada, el tema de este vídeo es eso. Esta planta, que para los nuevos suscriptores, esto es una planta que le dio la fitóstora. Está justo al lado de la planta de los pinchazos. Le dio la fitóstora. Se le hizo un tratamiento, uno de los primeros tratamientos que hice con las inyecciones. Le di varios tratamientos, la intoxiqué experimentando. La intoxiqué, yo pensaba que la planta había muerto. Se le quedó una ramita ahí, solo una ramita, le dejamos la ramita. Después se cortó, después la planta brotó. No estos brotes que estamos viendo, sino por abajo. Justo donde casi agarro ahora el abono, pues casi pegado al suelo, le salieron unos brotes. Que digo, bueno, está brotando por abajo, pero claro, está por debajo del injerto. Digo, pues habrá que volverla a injertar. Pero para mi sorpresa, a las 2 semanas después, por ahí, le volvió a salir estos brotes que son los que estamos viendo, que ya están por encima del injerto. Entonces le quité los de abajo y dejé estos nuevos que tiene por arriba. Y nada, se le ha puesto... ¿Qué sería bueno también ponerle a esta planta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahora estoy a ver si consigo, ya tengo casi todas las partes, lo traeré al canal, a ver si hago el bioestimulante este que lo llaman... creo que ya tengo la mierda de vaca conseguida. Voy a ver si consigo harina de roca o algo. Si no la hago yo, un poco de ceniza y tal, con melaza. Conseguí la melaza. Joder, más difícil conseguir la melaza. Y al final estaba una empresa aquí casi cerca que la tenía, y yo volviéndome loco, porque no es lo mismo. Y es muy importante para el tema de la reproducción de los microorganismos. Por ejemplo, cuando el compost, podemos hacer té de compost, mucho más recomendable utilizar el tema este de la melaza para reproducir los microorganismos, que el azúcar refinada lo vamos a dejar como última opción. Si no, tenemos que utilizar el azúcar moreno o eso, pero si conseguimos melaza, muchísimo mejor. Ya iré trayendo todas estas cositas, como este biofertilizante, a ver si para quien lo quiera tenga las propiedades lo pueda hacer. Y porque claro, a mí me interesa incluir
más vida a este suelo, ¿vale? Más microorganismos benéficos. Por eso estoy ampliando un poco el tema de... porque hay enfermedad y hay plantas que están un poco enfermas del tema de la fitóstora. Y se ha comprobado que cuanto más de estos microorganismos benéficos tengas en el suelo, como que desplazan, esto lo he estado viendo últimamente, me he estado informando, y aparte que todas estas cosas ecológicas, orgánicas, es como uno cuando come sano, estás mejor nutrido, estás comiendo saludable, tiendes a estar más saludable, tiendes a tener mejor salud. La planta pues es lo mismo, al final cuanto más materia orgánica, cuanto más abonos, por ejemplo los estiércoles, pero lo ideal de los estiércoles es que estén compostados, eso es lo ideal. Un estiércol compostado es muy rico, es materia orgánica con microorganismos también tiene y minerales, como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los minerales que le hacen falta. Pero bueno, ya esto lo iremos trayendo al canal. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y un saludo.